Madre mía, cuánta gente. Ya hay más gente aquí de los neurólogos que va a haber este año, que ya sabéis que son 190. O sea que, bueno, me alegro muchísimo ver tanta gente. Enhorabuena por haber terminado el MIR, enhorabuena por estar aquí. Ese es el primer paso para que luego unos cuantos de vosotros seáis neurólogos en algún momento, que es el camino hacia la felicidad. Vamos a empezar, a ver si empieza también la presentación. ¿Están en ello? Vosotros veis lo mismo que yo, ¿no? ¿Veis cosas moverse? O sea, nada, ¿no? Ahí está. ¿Ahora sí? ¿Lo vemos? Sí, perfecto. Pues eso, la neurología. Y como veis aquí, Follow Your Brain, que es un poco, obviamente, como neurólogo es el mensaje principal en este momento. Y vamos a empezar simplemente en 2 palabras para deciros quién soy yo. Soy Michele Matarazzo, por el nombre podéis entender que soy italiano. Efectivamente, nací en Nápoles hace unos cuantos años. Ahí estudié medicina, aunque hice parte de la carrera en París, un Erasmus, en la Pitié-Salpêtrière, que no sonará, pero el hospital donde se han formado gente como Babinski, Charcot, que son gente que ha marcado la historia de la neurología y de las neurociencias, con lo cual, pues ahí yo también me apasioné un poco por las neurociencias y en concreto un día que asistí a una cirugía de implantación de estimulación cerebral profunda en un paciente con una enfermedad de Parkinson, decidí que ese iba a ser mi futuro y pues por suerte después de eso pues me mudé a España, hice el MIR y pude hacer la residencia de neurología aquí en Madrid, en el Hospital 12 de Octubre. Y bueno, pues eso ha cambiado mi vida de manera radical. La neurología pues, es una forma de pensar más allá de una forma de vivir y más allá de una especialidad y de un trabajo. Después de la residencia, pues estuve unos años en Canadá, formándome en trastorno del movimiento concretamente, que es lo que me dedico, y luego me volví a Madrid, donde ahora sigo trabajando como experto en trastorno del movimiento y como investigador también dedicado a la enfermedad de Parkinson fundamentalmente en el HMCNAC, aquí en Móstoles, en Madrid. Obviamente no habéis venido aquí a escuchar hablar de mí, no tiene ningún sentido, pero bueno, quería introducirme un poco para poder empezar la charla, pero más importante seguramente son algunos de los números de lo que es la neurología en el MIR. Algunos números importantes. Plazas ofertadas 190. Aquí hay más de 190 personas ya. Espero que todos os lancéis hacia la neurología, pero bueno, desde luego es una especialidad que no solamente está creciendo mucho y de hecho en los últimos 5 o 6 años han aumentado las plazas de neurología un 39%. Y es verdad que ha aumentado en general la plaza de MIR, pero ha aumentado un 21% en esos años. O sea que la neurología está creciendo mucho más que la media de las otras especialidades y eso porque hay demanda y necesidad, son patologías muy frecuentes y hay necesidad de neurólogos. Además de esto, pues algún otro número importante. El año pasado la última plaza asignada en neurología fue 5.144 y más o menos está en el rango de lo que viene ocurriendo en los últimos años, donde se mueve entre 4.500 y 5.500 más o menos. O sea que si uno está en los primeros 4.000 seguramente va a tener una plaza, entre 4.000, 4.500, 5.000 pues depende un poco de los años. Y también si vamos en la parte más arriba de los números, bueno pues en general al menos en los últimos 10 años, al menos 8 veces uno de los primeros 20 de los números MIR ha elegido neurología, o sea que bueno, suele ser una especialidad bastante elegida. Y en general las primeras plazas suelen ser en hospitales grandes aquí en Madrid o en Barcelona o por ejemplo el año pasado que fue en Sevilla. Y vamos a empezar a hablar de la neurología y he dividido la charla un poco en 3 partes. Lo primero es por qué elegir neurología, aunque realmente para mí es tan claro que hay que elegir la neurología que tendría que haber una charla paralela y decir por qué no elegir neurología, que no hay ninguna razón realmente. Pero bueno, la primera es por qué elegir neurología, luego hablamos un poco de cómo es la residencia y luego veremos un poco de cómo se desarrolla luego la vida de un neurólogo. Y empezamos con lo de la neurofobia. No sé si alguien de vosotros ha escuchado alguna vez hablar de la neurofobia. La neurofobia es un concepto que se describió por primera vez en el 94 y es el miedo
hacia las neurociencias o las ciencias neurológicas, clínicas fundamentalmente, entre los estudiantes de medicina, pero también entre otros especialistas médicos. Y eso es algo del que hay ya una literatura de, bueno, lo metéis en PubMed ese término y salen decenas de artículos. Hay cierto miedo, es como la neurología, Dios mío, es complicada, es compleja, no se saben muchas cosas, mucha incertidumbre. Y es verdad que es un poco compleja y mucha incertidumbre, pero bueno, pues hay que lidiar un poco con esa incertidumbre y desde luego no hay que tenerle miedo. Esa incertidumbre y esa dificultad pues es lo que hace que sea un poco que tenga más enigma, ¿no? Que cuando nos enfrentamos a un paciente con una enfermedad neurológica, eso sea como un reto cada vez y cada vez más importante y más difícil. La neurofobia, pues eso, quería poner un par de artículos más. Uno es publicado hace un par de años, que es en concreto entre estudiantes españoles. Ese otro artículo está bastante bien. También está en castellano, también está en Open. Si queréis mirarlo, está bastante interesante. Y incluso la inteligencia artificial, que parece que lo sabe todo, pues parece que también tiene un poco de neurofobia. Ese artículo explora la neurofobia de GPT-4 y parece que hasta la inteligencia artificial le tiene miedo a la neurología. Pues nada más lejos de la realidad, lo que decía antes, la neurología no es más difícil que otras especialidades, tiene su complejidad, pero hay que mirarla desde el lado positivo, hay que enfrentar esas dificultades y enfrentarla con pasión, porque hay que pasar del mundo de la neurofobia al mundo de la neurofilia. Esas dos imágenes, además, curiosamente, las he creado con ChatGPT y he creado la imagen de neurofilia. Cuando se lo he pedido, va el ChatGPT y me pone corazoncitos, todavía con la idea que la filia, el amor, está en el corazón, cuando como todo lo que pasa en nuestro cuerpo, por supuesto, está en el cerebro y no tiene nada que ver con el corazón. Bueno, entonces quería deshacer un poco algunos de los mitos que igual habéis dicho vosotros o os han dicho en algún momento, como, bueno, las enfermedades de neurología no se curan, nada se cura, los neurólogos pues están ahí diagnosticando y tal, pero no curan nada. Un mito que seguramente habéis escuchado. O, bueno, neurología es una especialidad de salón, no hay parte práctica, es todo muy teórico, seguramente también lo habéis escuchado. O, bueno, los neurólogos no hacen más que jugar con sus martillitos ahí, pero luego no solucionan las cosas, ¿no? Vamos a ir viendo estos tres concretamente uno por uno, empezando con lo de los martillitos. Pues es verdad que nos encantan los martillitos, ¿para qué mentirnos? Pero hay martillito y martillito. Hombre, pues nunca veréis a un neurólogo que se respeta con un C o un D de lo que veis aquí en la pantalla, ¿no? Pues también cuando seréis neurólogos seréis expertos en martillitos. Y es verdad que cuando dicen esto es porque igual no tienen un poco de envidia, porque nosotros simplemente con la observación y con un martillito podemos penetrar dentro de la piel de nuestro paciente, penetrar dentro de su sistema nervioso central y periférico y localizar exactamente una lesión simplemente utilizando un martillito. Y esto es de lo más fascinante, de lo más bonito que existe como experiencia clínica cuando nos enfrentamos a un paciente. Entonces, bueno, pues lo que no tienen esto y que tienen a hacer pruebas complicadas, caras y etcétera, pues claro, pues igual no tienen un poco de envidia y te catalogan como el del martillito, ¿no? Pero también es verdad que además de los martillos tenemos más cosas. Tenemos pues oftalmoscopios, todo el mundo va a tener un diapasón en el bolsillo, pues linterna, el clip, que bueno, parece impertible, que sirve para otras cosas, pero si entráis en el mundo de la neurología veréis que tiene muchísima utilidad como herramienta también para la exploración neurológica. Otro mito, la neurología es puramente teórica, ¿no? Es una cosa de salón. Pues no es puramente teórica, empezando con algunas técnicas, desde la punción lumbar, cuando llamen a las 3 de la mañana porque no les sale una punción lumbar y entonces tenéis que bajar vosotros a hacer una punción, ya les diréis, ¿pero no era puramente teórico esto? Pues no, pues hay que bajar y hay que hacer la punción lumbar, efectivamente. Hay Dopplers, pues hay neurosonología, que es muy importante y cada vez más importantes. Electroneurografía, electromiografía, electroencefalograma, inyección de toxina botulínica para distonía, por ejemplo, pero también para cefalea, y hay más y más técnicas y cada vez hay más, pues implantación de estimulación cerebral profunda, bombas de tratamiento continuo, estimulación de nervio vago, etcétera, etcétera. O sea, aquí he puesto solamente algunos ejemplos, pero hay mucha parte práctica, hay gente que incluso se lanza a hacer biopsia de músculo, biopsia de nervio, o sea que es verdad que hay mucha parte teórica, pero sobre todo si os gusta, hay mucha parte práctica y se puede tocar mucho a los pacientes, hacer muchas cosas también desde el punto de vista práctico. O sea que no es una especialidad de salón y no es puramente teórica.
Y luego lo que no curamos a nadie. Eso es un mito que está en nuestra cabeza desde el primer año de medicina. Vamos a decirlo claramente, en medicina se curan pocas cosas. O sea, ¿cuántas insuficiencias cardíacas se curan? ¿Cuántas diabetes se curan? Pues tratamos cosas y en neurología tratan cosas como en todas las especialidades. Y algunas sí que se curan, porque vais ahora a decirle al señor hipertenso, diabético, dislipémico de 72 años que tiene un ictus de arteria cerebral media izquierda hace una hora y que ha venido a urgencias y le hemos trombolizado y le hemos hecho una trombectomía y que ahora está asintomático y le hemos curado ese ictus, le vais a decir a ese señor que la neurología no cura. Pues no, la neurología sí cura, cada vez cura más. El código ictus es el ejemplo más claro y hay muchos más ejemplos. Hay otra cosa que ahora está poniendo cada vez más en marcha, que es el código crisis. Un estatus epiléptico es algo que te puede matar y lo curamos y salvamos a vidas con esto. Y se salvan vidas y se curan muchas más enfermedades. Y además se tratan más enfermedades y cada vez mejor se tratan. O sea que ese mito es el que primero tenemos que deshacernos de él. Bueno, también quería poner una diapositiva de lo malo. La verdad es que la charla, la parte fácil de la charla era poner lo bueno. Para poner lo malo me he tenido que sentar, estar ahí unas cuantas horas pensando de decir algo malo de la neurología. Como es algo que me apasiona, está siendo un poco difícil, pero es verdad que hay cosas pues, que tienen sus límites, ¿no? Por ejemplo, la neurología es tan extensa que puede resultar muy abrumadora. Es tan grande. Hay tantas cosas desde lo neuromuscular, al trastorno del movimiento, a lo vascular, a simplemente la neuroanatomía que puede resultar abrumador a veces. Y hay que saber lidiar con incertidumbre. El ejemplo más evidente, yo me dedico a Parkinson fundamentalmente, y da igual lo experto que seas, el centro en el que trabajes, en enfermedad de Parkinson, si ves el diagnóstico clínico con respecto al diagnóstico neuropatológico en autopsia, siempre hay un porcentaje de paciente cuyo diagnóstico no es el correcto. O sea, siempre tenemos que lidiar con cierta incertidumbre de que a lo mejor no estamos diagnosticando correctamente a un paciente, o a lo mejor podemos tratarlo de una manera distinta, o a lo mejor tenemos que reevaluar un paciente a lo largo de su evolución. Y hay que lidiar con esa incertidumbre. Pero bueno, esos dos aspectos negativos lo podemos mirar desde el lado positivo. Pues es tan extensa que es abrumadora, pues efectivamente es un reto constante, nos pone siempre a pensar, nos pone siempre a estudiar, y eso va a estar presente durante el resto de nuestra vida siendo neurólogos. Y hay que lidiar con incertidumbre, es verdad, pero eso te enseña también a ser un poco más humilde. Hay muchos especialistas que le falta ese toque de humildad. Nosotros, como sabemos que no somos infalibles, todos nos hemos equivocado, tenemos que ser humildes y eso también nos ayuda a ser mejores compañeros, porque como estamos todos con la misma incertidumbre y remando en el mismo barco, eso hace que tengamos más compañerismo. Ahora, vamos a pasar a la segunda parte de la charla, que es cómo es la residencia de neurología. Lo he nombrado aquí el largo camino de la sabiduría, y me gustaba un poco enseñaros el camino desde un protoneurólogo que he puesto aquí hasta llegar a ser un superneurólogo cuando terminé la residencia. Vamos a ver año por año más o menos y rápidamente. Vamos a ver que en R1 cuando lleguéis al principio pues estáis todos apasionados con la neurología, veis con el martillo nuevo, desde luego un martillo, un Queen Square o un Tromner, espero uno de esos dos, un Babinski al max como mucho, pero ese martillo lo tendréis en el bolsillo, lo utilizaréis más bien poco, porque al principio vais a hacer sobre todo pues, disciplinas clínicas como la medicina interna, en algunos casos cardiología, infecciosas, endocrinología, urgencias, pero al principio no se toca mucho neurología, y es normal y es justo, y hay que pasar también por esas especialidades, porque ahí se aprende mucho también. Psiquiatría, en el primer año siempre se pasa por psiquiatría, normalmente son un par de meses de rotación. Y luego, así lo define el BOE, la iniciación a la neurología, lo cual me parece también bastante poético como descripción. Durante el primer año normalmente hay 3 meses de neurología, y ahí empezamos a tocar realmente nuestros primeros pacientes neurológicos. Durante el primer año normalmente hay guardias, pero son guardias, en la mayoría de los casos son guardias de urgencias, pueden ser guardias de medicina interna en algunos casos, y se recomienda que haya guardias de psiquiatría, pero no siempre están presentes. Y luego R2, R3, R4 ya normalmente aparecen las guardias de neurología, y aparecen otro tipo de rotaciones que son siempre en neurología o en neurocosas. Empezando con la neurología, pues sobre todo la hospitalización, eso va a marcar sobre todo R2 o R2, R3. La hospitalización es fundamental para ir estructurando nuestra cabeza y dejar de pensar como una persona
normal y pensar como neurólogo, que es un nivel superior de persona ya. Entonces, pues ahí el diagnóstico diferencial topográfico, dónde está la lesión, etiológico, cuál es la causa de la lesión, y todo esto lo adquirimos durante la hospitalización y la rotación de hospitalización. Es fundamental tener buenos maestros, buena supervisión y tener exposición a muchos pacientes. La unidad de ictus también es fundamental, también normalmente R2, R3 son los años clave para la exposición a los ictus, cada vez es más importante. La consulta, bueno, luego hay rotaciones que es verdad que están repartidas entre R2, R3, R4 y depende un poco de cómo está estructurado cada hospital. Pero la consulta ambulatoria, hospitalaria o extrahospitalaria muchas veces están repartidas entre los 3 años de neurología. Y urgencias, pues también la exposición a pacientes con enfermedades neurológicas urgentes también están repartidas un poco a lo largo de los años y depende del hospital. Luego hay las 12 meses de rotaciones obligatorias en neurocosas. No es exactamente neurología, pero son neurocosas. Neuroimagen, en radiología, neuroimagen, normalmente hay al menos 2 meses en cada una de estas. Neurofisiología, neurosonología, neurocirugía, neurología infantil, neuroradiología intervencionista, o sea, todas cosas que nos van a ayudar muchísimo a entender la neurología desde otro punto de vista y a entender cómo hablar de tú a tú con todas esas otras especialidades con las que tenemos que entendernos, y es importante entender lo que hacen ellos y entendernos para poder ayudar juntos a los pacientes que tengamos. 9 meses de rotaciones opcionales, ya normalmente aquí estamos en R3 o R4 más bien, y debe haber al menos 2 de estas, normalmente hay más de 2 y duran al menos 2 meses cada una de ellas. Y son todas las superespecializaciones, las consultas monográficas pues desde demencia, trastorno de movimiento, neurooncología, epilepsia, etcétera, etcétera. Muchas veces esto lo haremos en nuestro propio hospital, a veces haremos rotaciones externas en otros hospitales y muchas veces, especialmente de R4, es posible hacer alguna de esas rotaciones en una rotación externa en el extranjero y eso desde luego lo recomiendo y es algo que tendréis que hablar con vuestro servicio. Ahora, la parte de cómo elegir el hospital. Ahora que sé que quiero ser neurólogo, me imagino que todos vosotros queréis ser neurólogos, sé cómo es la residencia, pero ¿cómo elijo el hospital donde hacer neurología? Aquí el dilema de siempre, hospital grande, hospital pequeño. Yo en nuestra especialidad estaría bastante claramente a favor en general de un hospital grande. ¿Por qué? Pues por volumen de paciente, por la patología que se trata, más patología compleja, porque hay varias consultas monográficas de varias superespecializaciones, varias subespecialidades, hay relación con un mayor número de adjuntos, de residentes, y eso siempre crea una capacidad docente mayor, con lo cual, en general, es mejor un hospital grande. Eso no quiere decir que una persona que se forma en un hospital pequeño sea peor neurólogo, y de hecho, si por elección propia, geográfica, por número, tenéis que hacer un hospital pequeño, perfecto, y en algunos casos puede ser incluso mejor porque en algunos hospitales pequeños se organizan las rotaciones en varios hospitales grandes y se van eligiendo según la calidad de una monográfica concreta en los distintos hospitales que están a disposición. O sea que si tenéis que ir a preguntar en un hospital pequeño, preguntad también si ya tienen estipulada una rotación con distintos hospitales para saber dónde vais a hacer parte de vuestra formación, porque no será seguramente toda en el mismo hospital. Guardias de neurología. Lo primero, si la hay o no la hay, desde luego vais a hacer guardias de neurología, pero en algunos hospitales pequeños pues la guardia de neurología se hacen en otros hospitales. Es importante o sería importante que fueran en el propio hospital, porque siempre al ser tú el residente de ese hospital te tratan de manera distinta, te responsabilizan más. El número de guardias es importante que no sean 10 al mes, eso es agotador, pero que tampoco sea una al mes o una cada 2 meses, ¿no? Que haya un número suficiente, porque es un momento fundamental en el que nos enfrentamos a pacientes normalmente de urgencias, nos enfrentamos por primera vez a un paciente que llega y tenemos que estructurar nosotros el diagnóstico del paciente, con lo cual hacer guardias es muy importante. Es importante saber si hay un adjunto de presencia, porque eso nos puede ayudar, nos puede dar supervisión y es importante que esté de presencia. El número de residentes que hay por guardia y importante que haya una unidad de ictus y de intervencionismo que cada vez está más presente y cada vez es más importante en nuestro mundo. La docencia es importantísima.
Lo más importante que yo preguntaría es el número de sesiones. ¿Cuántas sesiones clínicas se hacen? Si se hacen, me imagino que se harán en casi todos los hospitales, pero ¿cuántas se hacen? Una a la semana no es suficiente. Al menos 2 o 3 sesiones por semana sería un número más razonable. Preguntar si liberan a los residentes para poder asistir a estas sesiones. Preguntar si los tutores son accesibles, si se puede hablar con ellos, si te ayudan, si realmente cumplen la función de tutor, si hay acceso a una biblioteca con artículos científicos, si podéis tener acceso también desde el punto de vista informático, obviamente, que eso en general hoy en día sí es posible. Investigación no es fundamental, pero es un plus que es recomendable, pues por lo menos tener algo de exposición a la investigación. O si claramente sabéis que os gusta la investigación, pues orientaros a la investigación, que es muy importante. Entonces preguntar si los residentes suelen ir a congresos, si hay posibilidad de publicar, incluso de hacer una tesis, son todas cosas importantes. Entonces, algunas preguntas claves cuando vayáis a preguntar en los hospitales. ¿Cómo son las guardias? ¿Se libran las guardias? ¿Hay adjunto de presencia? ¿Hay unidad de ictus? ¿Se hace trombectomía, unidad de neurointervencionismo? ¿Posibilidad de rotar fuera del hospital? ¿Oportunidad de hacer investigación, de hacer una tesis? ¿Cómo es la docencia? ¿Cuántas sesiones se hacen? ¿Los tutores qué tal son? ¿Cuál es el horario? ¿Se cumple? ¿No se cumple? Y muy importante, el ambiente en el servicio. Como os decía, en general en neurología hay bastante buen ambiente en casi todas partes, pero es muy importante que haya buen ambiente porque eso va a condicionar sí o sí nuestra formación y la manera en la que nos formemos como especialista. Con lo cual, siempre preguntar. Y un tip importante, eso en neurología y en cualquier cosa, siempre hablar con más de una persona. En general, lo ideal para mí es hablar con un residente pequeño, un residente mayor y un adjunto, porque a lo mejor cogéis a alguien que tiene una guardia de mierda y le está saliendo de guardia y os va a decir que ese sitio es horrible, cuando simplemente pues, ha tenido un mal día. O a lo contrario, pues alguien que acaba de llegar, le hacía una pregunta en un R1 que a lo mejor ni ha rotado por neurología y os va a decir que es todo estupendo, ¿no? Entonces, tener varias opiniones siempre es muy importante. Tras el MIR, pues tras el MIR hay una excelente salida laboral ahora mismo y seguramente la habrá dentro de unos pocos años. Son patologías muy frecuentes, hay posibilidad de súper especializarnos y os pongo aquí pues, mi ejemplo personal de distintas posibilidades más allá de ir a ver pacientes y ver pacientes durante el resto de vuestra vida. Pues hay desde luego salida asistencial, hay también investigación, hay mucha investigación y cada vez hay más. Pues yo hago investigación en enfermedad de Parkinson y hay posibilidad también de trabajar en docencia. Yo soy el director académico de CTO Italia y además pues, doy clase de neurología en la Universidad CEU San Pablo. Y otros, por ejemplo, yo también soy editor en jefe de un podcast científico de la Sociedad Internacional de Parkinson y Trastorno del Movimiento. O sea que las salidas os la tenéis que ir buscando un poco vosotros, pero desde luego no solamente es ver pacientes, aunque ver pacientes siempre va a ser una parte importante y siempre probablemente será lo más bonito. Cierro con esta cita: todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Y ahora que conocéis la neurología, pues espero que vais a esculpir vuestro cerebro para ser neurólogos todos vosotros. Ese soy yo arrodillado frente a una estatua de Santiago Ramón y Cajal, que es una estatua que está en el Colegio de Médicos de aquí de Madrid. No sé si habéis estado, pero si no, está ahí, al lado de la cafetería, que se llama La Neurona de Cajal, y que es pues, el padre de la neurociencia moderna. Espero que paséis a saludarlo por lo menos, aunque no seáis neurólogos. Y cualquier elección que hagáis, seguramente seréis felices, pero utilicéis el cerebro y posiblemente elijáis neurología. Muchas gracias por la atención y estoy para cualquier pregunta. Vale, pues empezamos con la ronda de preguntas en sala. Bueno, lo primero, gracias por la charla. No veo dónde estás. Por ahí. Aquí. Vale. Viendo un poco las salidas y alguna charla de otro año, yo creo que nunca aparece la salida un poco de neurología en la asistencia privada. O por lo menos que, vamos, yo lo que me preguntaba es si existe y si existe, qué limitación tiene el hecho de que esté tan superespecializada y que muchas veces requiera pues, pruebas de imágenes complejas o caras para el desempeño de la actividad. Bueno, lo primero, yo trabajo en un centro privado, o sea que ya de entrada te puedo responder muy fácilmente a esa pregunta, que bueno, yo trabajo en un contexto un poco especial porque es una fundación de investigación que está junto a un hospital privado, pero el hospital privado, que tiene sus servicios de neurología aparte, está buscando neurólogos sin parar.
Y ahí, si un día te despiertas y dices, bueno, voy a terminar la residencia mañana de neurología, pues pasado mañana tienes un contrato que te espera para firmarlo. O sea que hay salida laboral también en el mundo privado, y lo de depender de pruebas tan caras, eso es, en la gran mayoría de los pacientes, no se depende de ninguna prueba cara. Muchos de los pacientes que se ven en una consulta de neurología general, la mayoría no necesitan ninguna prueba, o como mucho una prueba de imagen que muchas veces puede ser un simple TAC, o a veces una resonancia y poco más. Pero ya te digo que en muchísimos casos, como pues, muchas de las cosas que ocurren, que se ven en la consulta de neurología son cefaleas, mareos y cosas de ese tipo, no necesitan ninguna prueba de imagen, una exploración neurológica y el martillito del que hablábamos antes, con eso lo tienes todo. O sea que en ese caso no hay ningún tipo de problema, pero además no hay ningún tipo de limitación en general con ese tipo de pruebas, son todas bastante rutinarias, estándar, y no hay, vamos, hay mucha salida también desde el punto de vista de la medicina privada. Más preguntas, venga, por aquí. Yo quería saber cuáles las competencias que tiene la neurología en pacientes pediátricos y su colaboración con neuropediatras. Muy buena pregunta también. Yo me he formado el 12 de octubre. En el 12 de octubre la neurología pediátrica depende de neurología y no de pediatría. Eso no es lo habitual. En la mayoría de los sitios, neurología pediátrica depende de pediatría y no de neurología. Pero en general, la persona que se dedica a neurología pediátrica y a neuropediatría son pediatras que luego hacen una formación extra en neurología. Ya te digo que no es el caso siempre. En el 12 de octubre, donde me he formado yo, por ejemplo, el servicio de neuropediatría son todos neurólogos. Algunos de ellos también tienen dos residencias de neurología en pediatría, pero son todos, desde luego, neurólogos. O sea que es muy variable y se puede acceder a ella desde distintos ángulos. Y de hecho, creo que a día de hoy la presidenta de la Sociedad Española de Neuropediatría es neuróloga y creo que no tiene residencia en pediatría como tal. O sea que es verdad que en la mayoría de los casos van a ser pediatras que se dedican a neurología, pero se puede acceder también desde la neurología a eso, si te interesa. Yo quería saber la carga de trabajo asistencial que suele tener un neurólogo en las guardias o en un día normal y corriente. Eso es bastante variable. Las guardias no son de las mejores, desde luego. Las guardias muchas veces son complejas porque, pues, especialmente desde que el mundo del ictus ha crecido de manera desmesurada y con razón, porque ahora, pues hace 20 años no se podía hacer nada con los pacientes con ictus, ahora se tratan y se curan pacientes, pues cada vez eso ocupa una parte más importante de las guardias. En muchas comunidades autónomas se ha implantado el código crisis para la crisis epilépticas y eso también genera una carga de trabajo importante. Además, en todo el hospital, pues en urgencias de casi todos los hospitales, los urgenciólogos manejan bastante bien y con bastante seguridad muchas de las enfermedades cardiológicas, neumológicas, nefrológicas, etcétera, pero tienen más reparo con las neurológicas. Entonces, tienden a pedir más la opinión del neurólogo. Entonces, las guardias no suelen ser las mejores, y pues son un poco más pesadas que la mayoría de las guardias de otras especialidades. Ahora, bueno, pues las guardias de urgencias en general son peor todavía. Y en cuanto a la carga asistencial en el día a día, también es variable y también es variable a lo largo de la residencia. Pues cuando estaréis en hospitalización, obviamente la carga será un poco mayor. Cuando estaréis especializando pasando por monográficas y por consulta, en general la carga es un poco más relajada. Bueno, pues si estáis rotando por otra parte, por neurosonología, por neuroimagen, etcétera, eso es un poco más relajado durante la residencia. En el día a día del neurólogo también depende mucho. Si trabajas en un hospital, en hospitalización, normalmente la carga hay bastante trabajo y en las consultas bueno, pues no nos quejamos de trabajo, he dicho en otras palabras. O sea que no es una especialidad que sea muy relajada, no es de las que requieren un poco más de presión asistencial o que tiene más presión asistencial. Pero desde luego pues hay que trabajar y se ven bastantes pacientes y a veces son complejos y esa capa de complejidad pues añade un poco más de esfuerzo que le tenemos que dedicar a los pacientes. Le tenemos dos preguntas del chat, te las doy las Sí. dos para que las puedas contestar juntas y terminamos y ya si Vale. alguien tiene alguna duda
pues cuando termine la ponencia, y los que están en casa pues tienen los datos de Michele para que puedan escribirle. Nos pregunta Paula Gómez si en algún hospital son los propios neurólogos los que entran a hacer la trombectomía. ¿Qué otras técnicas hacen? Y la segunda pregunta es de María Lacén. Sí, y pregunta si la superespecialización te inhabilita para trabajar en un ámbito de consulta más generalista. La primera, pues, normalmente son radiólogos intervencionistas los que hacen el tratamiento. Los neurólogos pueden estar o no presentes durante el tratamiento y en general en muchos hospitales sí que lo están, y eso yo creo que es interesante y es algo que de hecho podéis preguntar, porque es interesante estar ahí porque pues, ayuda a entender más el paciente, la anatomía, y a poder seguir el paciente. Es verdad que también durante la guardia muchas veces es difícil porque uno está en muchas cosas y bueno, pues mientras el paciente se está tratando, pues uno puede seguir a otros pacientes. Con lo cual depende del hospital, pero en general eso lo hace el radiólogo intervencionista. Y en cuanto a la otra, pues tener la especialidad en neurología, entiendo que si te quita la posibilidad de ser médico más general. O... Si te inhabilita para trabajar en un No, ámbito... pues no te inhabilita, desde luego. Eso es un superpoder, ¿no? Nunca te va a quitar nada tener una especialidad en neurología. Pues lo tenemos, Vale. Michele. Muchas gracias. Estoy por gracias. aquí si queréis hacerme preguntas.